Cuando hablamos de ciudad nos referimos a un lugar construido por el ser humano para su comodidad y en el que se tienen todas las ventajas. La ciudad es el nombre que reciben los asentamientos urbanos de la población humana de una nación, es decir, los espacios urbanos densamente poblados y artificialmente modificados para albergar comunidades humanas dotadas a su vez de funciones y atribuciones tanto políticas, económicas y administrativas. La diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas está dada por la densidad poblacional, el estatuto legal u otros factores. Toda la ciudad se distingue de los centros rurales fundamentalmente en la presencia de actividades industriales, económicas y burocráticas distintas de lo agropecuario, de urbanizaciones en las que predominan edificaciones verticales y sobre todo en los centros administrativos del poder político. La vida natural está en buena medida ausente, solo los parques, las riberas de los ríos, los animales domésticos, algunas aves, roedores, insectos y arácnidos nos recuerdan el mundo salvaje. Pero la ciudad no solo es un entorno artificial, sino que también es un espacio concentrado en el que los residuos se liberan al ambiente de una manera masiva. Medio ambiente. El concepto de medio ambiente no está completamente definido ni se ha precisado con exactitud todo lo que concierne. Sin embargo, la expresión medio ambiente remite a un conjunto de elementos del medio natural, como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua y su interrelación. Jorge de Ais, María Delia Pereiro y Antoni Cabanillas coinciden en señalar que no resulta sencillo establecer su significado, ya que es un bien indefinido, complejo e integrado por numerosos factores. La noción de medio ambiente está relacionada con los conceptos de ecosistema, hábitat, recursos naturales y ecología, entre otros. El interés por el estudio del medio ambiente se originó por la preocupación ante el deterioro ocasionado por la acción del hombre, que generalmente se expresa en palabras como daño, contaminación o degradación. Los problemas ambientales son de diversa complejidad y abarcan situaciones que van desde efecto nocivo ocasionado por el uso de un plaguicida en alguna plantación, la deforestación ocasionada por el aprovechamiento de recursos maderables en alguna comunidad, la contaminación de aguas por desechos industriales, la degradación de suelos por el depósito de basura o de residuos peligrosos, hasta el calentamiento global del planeta causado por grandes cantidades de gases invernaderos, como consecuencia de la actividad industrial. Consecuencias. Los problemas ambientales de las áreas urbanas derivan principalmente de la concentración demográfica de un espacio reducido. La gran cantidad de recursos naturales necesarios para la población y la actividad urbana es enormemente superior al que la ciudad es capaz de producir. Es por este motivo que los sistemas urbanos imparten grandes cantidades de recursos que son transformados en bienes y servicios, y parcialmente restituidos al ambiente en forma de residuos y emisiones. Los problemas de las ciudades afectan al propio entorno urbano, pero también a muchas regiones de las cuales se extraen los recursos y a los que les llegan los efectos de la contaminación. Los principales problemas ambientales asociados a las ciudades son el elevado consumo de los recursos naturales y territoriales, así como también la contaminación y los residuos que se generan. Estos problemas crean un gran impacto en todos los órdenes del entorno, como son contaminación lumínica, que nos permite ver durante la noche y oculta el cielo nocturno; la contaminación del aire, producida por la combustión de gasóleos y gasolinas procedentes sobre todo del transporte y el automóvil; contaminación atmosférica, producida por un aumento de CO2 y SO2 que provoca la lluvia ácida en el entorno; contaminación acústica, originada por el exceso de ruido. La contaminación creada por la basura es uno de los principales problemas más comunes en las ciudades, ya que es la actividad humana que genera una gran cantidad de residuos biológicos, sólidos y químicos. Debido a estos altos niveles de contaminación, las ciudades tienen un clima diferente al del entorno, ocasionando que la temperatura en la ciudad sea mayor que el de las afueras. La riqueza natural de México es una de las más grandes del planeta.
Nuestro país ocupa el cuarto lugar entre los países considerados con megadiversidad biológica, ya que posee aproximadamente el 10% del total de las especies conocidas. Ocupa el quinto sitio a nivel mundial en especies de plantas, el primer lugar en especies de pinos, el quinto lugar en mamíferos y el primero en especies endémicas de reptiles, es decir, que no existen en otro lugar. Actualmente, México vive una crisis ambiental que es urgente atender. Pero en 2019 no fue suficiente el llamado que realizaron científicos, organizaciones ambientalistas e incluso autoridades para que se tomaran medidas y se destinaran los recursos necesarios para frenar el avance de la deforestación, evitar la pérdida de especies y atender la contaminación de ríos, lagunas y mares. Por ello, es necesario que nuestro país encamine sus esfuerzos en pro del medio ambiente, como en los siguientes aspectos. Primero, avanzar en deforestación cero. México perdió 262,000 hectáreas de bosque natural en 2018, de acuerdo con los datos más actualizados del Global Forest Watch. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza, sobre todo para la expansión de la ganadería y la agricultura. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soya, la palma africana o el aguacate. Lucía Madrid, maestra en política ambiental por la Universidad de Cambridge y asesora de comunidades forestales en México, destaca que alrededor del 90% de los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen de forma ilegal. Por ello, dice, es fundamental reforzar los sistemas de inspección y vigilancia. Segundo, cambiar el rumbo energético. El 2020 será un año en el que, en teoría, México tendrá que dar pasos importantes para disminuir los efectos del cambio climático. El gobierno actual tendrá que presentar el tercer programa especial sobre cambio climático, documento que se esperaba desde 2019 y que debe incluir los objetivos de mitigación y adaptación, así como las acciones concretas y los presupuestos que se destinarán a estas tareas. Entre los compromisos que México adoptó y que estableció en la Ley General de Cambio Climático están en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% de los niveles del 2000 para el 2050, además de tener deforestación cero para 2030. Tercero, conciencia ambiental. El Dr. Rodrigo Medellín, quien es uno de los expertos que forman parte del Comité de Fauna de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, resalta que de todos los desafíos ambientales que México tiene por delante, hay uno que es vital para impulsar todos los demás, y es disminuir la apatía de los ciudadanos respecto a la crítica situación del medio ambiente, en especial de aquellos que viven en las ciudades. Para proteger a las selvas, bosques, océanos y la biodiversidad en general, dice, tenemos que pensar en qué cambios vamos a hacer en nuestra vida para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Todos podemos hacer algo, y ese es el desafío, incrementar nuestra conciencia ambiental. En conclusión, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la ciudad, ya que es en la que desarrollamos nuestras actividades cotidianas, y también acerca del cuidado que tenemos que darle al medio ambiente, debido a que si no lo hacemos, podría haber consecuencias en un futuro.